hermanos, bendiciones. Queremos en esta mañana decirles que para nosotros es un gusto muy enorme podernos reunir. Quizás no estamos todos los que normalmente podemos estar, pero sabemos que de nuestro corazón estamos todos en un solo sentir. Y en esta mañana queremos adorar al Señor, al Dios Todopoderoso, al que nos ha guardado y al que nos seguirá guardando, al fiel y supremo Jehová. Y queremos exaltarle y dedicarle esta melodía. ¿Qué tal si usted en esta mañana levanta sus manos y dispone su corazón? Quiero leerle una palabra, quiero compartírsela, del Salmo 84, y dice: el templo del Señor. Dice en el versículo 1: qué hermoso es tu templo, Señor Dios Todopoderoso. Mi alma desea con ansia y emoción estar en los patios de tu templo, Señor. Mi corazón canta de alegría. Cántale en esta mañana al Señor, iglesia, y eleva tu corazón para adorarle, porque aún en medio de las dificultades, Dios se gloria y queremos exaltarle. Así que yo te animo a que cierres tus ojos donde tú estás. En el momento en el que tú estás, no importa. A Dios le agrada que con un corazón sincero vayas dispuesto y reconozcas tu necesidad de Él. Hoy queremos exaltarte. Dios conoce tu dificultad, Dios conoce tu necesidad y Él tiene cuidado de ti. Con mi canto yo expreso a ti mi amor, Señor. Con mi canto yo expreso a ti mi amor, Señor. He aprendido a amarte y a servirte por amor. He aprendido a amarte y a servirte por amor. En el desierto yo te conocí como mi amado. En el desierto yo te conocí como mi deseado. Y en este día yo he venido a ti para decirte cuánto te amo. Y en este día yo he venido a ti para decirte cuánto te amo. 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 En medio del desierto, Señor, dile ahí desde tu corazón: en medio del desierto, Padre, en medio, Señor, de mi necesidad, oh mi amado, te necesito, Señor. Reconoce tu necesidad de Él. Hoy queremos, Señor, tu presencia. Hoy te adoramos y dile nuevamente a Él: con mi canto yo expreso
expreso a ti mi amor, Señor. Con mi canto yo expreso a ti mi amor, Señor. He decidido amarte y servirte por amor. He decidido amarte y servirte por amor. Dígale, en el desierto yo te conocí como mi amado. En el desierto yo te conocí como mi deseado. Y en este día yo he venido a ti para decirte cuánto te amo. Y en este día yo he venido a ti para decirte cuánto te amo. 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 Dile, Señor, porque no tengo nada para darte, Señor. No tengo nada, todo es tuyo y tu fiel amor lo da todo por mí. Dile, no tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti, digno
ante ti, Señor. Podemos rendirnos, Señor, solo ante ti, Padre, porque tú eres Dios, porque no hay Dios fuera de ti, Señor. Y de todo tu corazón, dile, Señor, este es el momento. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. Y en la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Y en la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. Y en la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Y en la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú, mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí, oh Padre. Tú, mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí. Y en la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Y en la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú, mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas en mí. Y en la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Y en la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Oh Señor, porque Él está cuidando de nosotros. Él tiene control de cada una de las cosas que tú hagas. Si
con tu corazón agradecido y sinceramente vas delante de Él. Él no te soltará, Él no te dejará y no te desamparará. Así lo ha prometido y Él lo cumplirá. En el nombre de Cristo Jesús. Oh, Santo. Tú no, Señor, no me soltarás. Oh, Rey. Oh, Señor, Dios poderoso. Ponle toda dificultad al Señor en sus manos. Bien, buenos días, bendiciones. Una semana más que en absoluto fue una bendición maravillosa, porque solamente el estar vivo ya eso tiene que ver con una bendición hermosa, pero más allá de eso muchas cosas han venido pasando y sabemos que son parte de la bendición que Dios siempre nos prometió, nos promete y cumplirá justamente en medio de nuestras vidas y de nuestras experiencias. Bueno, en este domingo he titulado el mensaje Liderazgo en medio de la tormenta. De plano, el liderazgo ya implica algo que tiene que ver con solución de problemas. Digamos que el liderazgo no tiene nada más, no tiene que ver solamente con guiar personas hacia un sitio determinado, hacia un propósito determinado, llevarlos a un fin agradable en medio de un proyecto, sino que también tiene que ver mucho con otras cosas, tiene que ver con solucionar problemas que se van teniendo a medida de que se va caminando y se va avanzando en el proyecto que se tiene. También tiene que ver con la conciliación de proyectos, ¿no? Llegar a términos en los que todos podamos ser tan útiles para que ese proyecto se dé en un momento particular o en un momento especial. Muchas veces encontramos personas que tienen ánimos encontrados, unos están a favor del proyecto, otros no están tan a favor del proyecto y en nuestro contexto específico de mejor de lo que podemos vivir para bendición de otros y sobre todo bendición de la iglesia. Entendida la iglesia como un número de personas alrededor de una misma creencia. En este caso nosotros somos parte de esa iglesia, somos parte del cuerpo de Cristo. En ocasiones pues surgen líderes que tienen que, digamos que atesorar situaciones de caos para consolidar su propia imagen. Entonces lo explico de esta manera. Hay muchos líderes que probablemente siempre están contando de las cosas difíciles que están pasando, que han pasado por su vida, justamente para establecerse como los salvadores del momento, como que si no hubiera sido por ellos, la cosa no hubiera funcionado, y entonces atesoran una tras otra, digamos, situaciones de caos para atesorar justamente eso que tiene que ver con su posibilidad redentora, ¿no? Con su condición de salvador del mundo. Pero la tarea de un auténtico líder definitivamente dignifica en circunstancias o se dignifica en circunstancias reales y no solamente crisis momentáneas, sino crisis actuales, presentes, y uno nota en esa persona cómo va pidiéndole a Dios que le dé la estrategia para salir de una cosa o de otra y no está alardeando de lo que hizo, sino de lo que Dios hizo, y definitivamente está volviendo a Jesús popular, entre comillas. Entonces es importante que lo veamos así, porque el caos que, digamos, no es generado artificialmente, sino que realmente resulta ser una situación muy complicada y que es como consecuencia natural y directa, pues produce un liderazgo que definitivamente se dimensiona, un liderazgo que purifica, un liderazgo que aún en medio de
de la tormenta se nota cada vez mucho más fuerte, mucho más decidido, mucho más completo. Además porque encuentra justamente en Dios la correcta visual de lo que nosotros tenemos que ser como líderes y como líderes que estamos en un proyecto que está señalado en la palabra, justamente desde dónde, pues desde la gran comisión. Entonces, ¿qué tal si nosotros vamos en este momento a Hechos capítulo 27? Vaya conmigo a la palabra y vamos a leer un pasaje de la Biblia que por muchos es conocido, pero hay otros que quizás nunca lo han leído. Entonces, Hechos capítulo 27, yo lo voy a leer en la versión Dios habla hoy, iba a decir yo, PDT, ¿sí? Entonces, si usted la tiene conmigo, Hechos capítulo 27. Dice la palabra de Dios: cuando se decidió que íbamos a viajar a Italia, Pablo y los otros prisioneros fueron puestos bajo custodia de Julio, un capitán del ejército del emperador. Subimos a bordo de un barco con matrícula de Adramitio que iban a navegar por diferentes lugares de Asia. Nos acompañaban Aristarco, que era de la ciudad de Tesalónica, en Macedonia. Al día siguiente llegamos a Sidón. Julio trató muy bien a Pablo y lo dejó visitar a sus amigos para que lo atendieran. Nos fuimos de Sidón y navegamos cerca de la isla de Chipre porque el viento estaba soplando en contra. Cruzamos el mar por Sicilia y Panfilia y llegamos a la ciudad de Mira, que queda en Licia. Allí el oficial encontró un barco de Alejandría que también iba para Italia y nos embarcó en él. Navegamos despacio por muchos días. Fue difícil llegar a Gnido porque el viento soplaba en contra. Entonces navegamos por el sur de la isla de Creta, cerca de Salmón. Continuamos navegando con dificultad a lo largo de la costa y llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca de la ciudad de Lasea. Se había perdido mucho tiempo y todavía era peligroso navegar, porque el día del ayuno ya había pasado. Entonces Pablo les advirtió: señores, corremos el riesgo de hundirnos en el mar. Habrá muchas pérdidas, no solo la carga y el barco, sino también nuestra vida. Pero el dueño y el capitán del barco no estaban de acuerdo con Pablo, y Julio, el oficial que tenía a cargo los soldados, no le hizo caso a Pablo sino a ellos. Como el puerto no era un sitio seguro para que el barco se quedara todo el invierno, entonces la mayoría decidió que debían irse y tratar de llegar a Fenice para pasar el invierno allá. Fenice es un puerto de Creta que queda al suroccidente y al noroccidente. Cuando empezó a soplar el viento suave que venía del sur, ellos pensaron que habían conseguido el viento que querían. Entonces subieron el ancla y navegaron muy cerca de la costa de Creta. Pero entonces llegó de la isla un viento huracanado llamado el nororiental. La tormenta empujó al barco y no lo dejaba navegar en contra del viento. Entonces dejamos que el viento nos llevara. Fuimos al otro lado de una pequeña isla llamada Cauda y con mucha dificultad pudimos subir el bote salvavidas. Después de asegurarlo, los hombres ataron cuerdas alrededor del barco para reforzarlo. Tenían miedo de que el barco golpeara en los bancos de arenas de la Citre. Entonces bajaron las velas y dejaron que el viento se llevara el barco. Al día siguiente, el viento soplaba tan fuerte que comenzaron a arrojar la carga del barco al mar. Un día después, con sus propias manos, tiraron el equipo del barco al ver que no aparecía ni el sol ni las estrellas durante muchos días y la tormenta continuaba con más fuerza. Perdimos toda esperanza de salvarnos. Ninguno de nosotros había comido en muchos días. Entonces Pablo se puso de pie en medio de todos y dijo: señores, ustedes debieron haberme hecho caso de no navegar desde Creta, y así no hubieran tenido tantos problemas y pérdidas. Pero ahora les digo que no se preocupen, que ninguno de ustedes perderá su vida, solamente se perderá el barco. Por tanto, alégrense. Anoche Dios, a quien pertenezco y sirvo, envió un ángel que me dijo: Pablo, no tengas miedo, vas a presentarte ante el emperador.
Dios salvará tu vida y la de todos los que navegan contigo. Así que tengan valor, porque yo tengo fe en Dios y sé que todo pasará, tal como me lo dijo el ángel. Pero encallaremos en alguna isla. 2 semanas después, estábamos flotando en el mar Adriático y los marineros pensaron que estábamos cerca de tierra. Midieron la profundidad del agua y observaron que era de 37 metros. Un poco más adelante volvieron a medir y la profundidad ahí era de 27 metros. Tuvieron miedo de estrellarse contra una roca. Entonces arrojaron al agua 4 anclas en la parte trasera del barco y se pusieron a rogar que llegara la luz del día. Los marineros trataron de escapar del barco haciéndose los que iban a sacar un ancla de la parte delantera del barco. Pero Pablo les dijo al oficial y a los soldados: si estos hombres no se quedan en el barco, ustedes perderán la vida. Entonces los soldados cortaron las cuerdas que sostenían el bote salvavidas y lo dejaron caer al mar. Antes de que amaneciera, Pablo empezó a convencerlos de que comieran algo diciendo: llevan 2 semanas esperando a ver qué pasa sin comer nada. Les ruego que coman algo porque lo necesitan para poder sobrevivir. Ninguno perderá ni un solo cabello de la cabeza. Después de decir esto, tomó pan en sus manos y le dio gracias a Dios ante todos. Después lo partió y empezó a comer. Todos se sintieron mejor y ellos mismos se animaron a comer. Éramos 276 personas en el barco. Después de comer lo suficiente, tiraron al mar todo el trigo para que el barco estuviera más liviano. Cuando amaneció, los marineros no reconocieron la tierra, pero vieron una bahía con playa y decidieron navegar hasta la orilla si era posible. Entonces cortaron las cuerdas que sostenían las anclas. Al mismo tiempo soltaron el timón y alzaron la vela de frente del barco en dirección del viento y navegaron hacia la playa. Pero el barco dio contra un banco de arena y encalló de frente, y por detrás empezó a ser destruido por la fuerza de las olas. Los soldados decidieron matar a los prisioneros para que ninguno escapara nadando, pero el oficial quería salvarle la vida a Pablo y no dejó que los soldados cumplieran sus intenciones, sino que más bien ordenó a los que sabían nadar que se echaran al agua primero para alcanzar la orilla. Los demás usaron tablas de madera o partes del barco de forma que todos llegaron a la orilla sanos y salvos. ¿Qué les parece esta historia, no? Una historia maravillosa. Pablo era conducido hacia Roma y era conducido en un barco, pero llegaron a cierto sitio y cambiaron de barco porque el otro barco era más seguro. Iba mucha más gente, pero siempre se les recomendó no viajar por el tiempo o el temporal que había en ese momento, pero ellos fueron testarudos, fueron tercos y no atendieron justamente a lo que se les pidió o a lo que Pablo particularmente les pedía. Entonces, ¿qué tal si nosotros empezamos a ver aspectos determinantes para el liderazgo en medio de la tormenta? Así que vamos a verlo. El primer aspecto tiene que ver con las etapas de las travesías que generalmente iniciamos nosotros. Normalmente los comienzos siempre son en paz. Los comienzos siempre son en aguas que no están picadas, en aguas que no están turbias, porque definitivamente ni siquiera lo hubiéramos comenzado. ¿Sí? Siempre nuestros proyectos comienzan, pareciera, en un ambiente de paz, pero tranquilos, pero ya embarcados en el proyecto, ya embarcados en la nave que nos va a conducir al final del proyecto, ya no hay que olvidar que en el mar no solamente hay olas, sino que esas olas son enormes, son grandes, son medianas, son pequeñas. Y por eso, si algún líder en algún momento no quiere que las olas le azoten su barca, lo mejor es que ¿qué? Pues que no se embarque, ¿no es cierto? Pero así, si no se embarca, pues no va a llegar lejos. Entonces ese primer punto es determinante. Si usted desea embarcarse en un proyecto, embarcarse en una visión, embarcarse en algo que le va a llevar más allá de lo que usted ha pensado y que lo va a trasladar de un sitio a otro, bajo una bendición o bajo un momento que seguramente va a ser mejor que el que tiene, pues definitivamente tendrá que enfrentarse a lo que se venga en medio del viaje. Si usted no está dispuesto a enfrentar los avatares del viaje,
es mejor que no se embarque. Pero el segundo punto tiene que ver con que al tiempo de navegar asoma la oposición. ¿Sabe? Siempre va a haber vientos contrarios. Veíamos acá que la palabra decía que los vientos eran contrarios, que era difícil navegar, que probablemente no avanzaban de la manera en que querían avanzar porque los vientos se lo impedían. Las crisis generalmente no se resuelven solas. A veces a esas crisis hay que darles tiempo. Hay que darles tiempo. Y a veces nosotros queremos llegar rápido a donde hemos pensado que podemos llegar, pero es necesario que nosotros aprendamos a navegar y aprendamos a dejar nuestros tiempos en las manos de Dios. ¿Sabe? Muchas veces esas crisis, cuando no sabemos esperar, en vez de menguar, van a crecer. Porque nosotros a veces somos acelerados, queremos todo instantáneo, vivimos en el mundo del instantáneo. Entonces es mejor evaluar la conveniencia de seguir navegando con tranquilidad y tomar la alternativa que más nos convenga. ¿Y dónde podemos hallar eso? En la oración, en el ayuno, en la búsqueda de Dios, adoptando los cambios que Dios quiere que adoptemos en un momento determinado frente a la visión que hemos planteado para poderla lograr. Claro, a veces es doloroso, a veces las cosas pueden no ser tan sencillas, pero lo que sí tenemos que tener claro es que a pesar de las circunstancias no podemos abandonar la visión, no podemos abandonar el barco. Llevamos más de 4 meses en una situación difícil y probablemente como iglesia no nos hemos podido reunir como quisiéramos. Pero esto quiere decir que hay que afrontar esa situación, que hay que permanecer pacientemente en el barco aunque los vientos sean contrarios, pero algo que no podemos hacer es abandonar el lugar donde Dios nos puso. Eso queda claro. Entonces, hemos visto ya el segundo. ¿Cuál es el tercero? Navegando muchos días despacio, dice el texto, a duras penas nos impedía el viento. Se parece mucho al segundo, sí es cierto, pero a veces hay que tener la fe de Abraham, hay que hacer la de Abraham. Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y él dijo, listo, si tú lo dices, me voy. Y nosotros a veces no la tenemos que jugar en fe. A veces nosotros tenemos que hacer lo indecible. Tenemos que no declinar frente a las concesiones de fe que se nos ponen al frente. A veces Dios quiere probar nuestra fe y nosotros declinamos en el intento. Nosotros creemos que Dios no nos escucha, creemos que Dios no nos está acompañando. Y no es así. Lo que pasa es que Dios tiene que probar nuestra fe porque a donde nos va a llevar tiene un proyecto aún más grande que el que ya estamos, en el que ya estamos caminando. Así que cuando no sean cuestiones de fe, sino de metodologías que ponen en riesgo pues la estabilidad del proyecto, entonces hay que digamos, conducirnos sin cambios. Pero si hay que hacer cambios, pues tendremos que hacer el sacrificio necesario y los cambios necesarios para que nosotros podamos llegar a buen puerto. Y nosotros tenemos que no sumergirnos en una aventura que termine en un desastre. No, nosotros tenemos que tener la fe y la convicción de que nuestro proyecto va a salir adelante a pesar de las circunstancias adversas que podamos estar viviendo. Por eso es importante el cuarto punto. Nosotros no debemos desestimar la experiencia que tienen otros. ¿Sabe? Llegaron a un lugar que se llamaba Buenos Puertos. Por algo le habían puesto ese nombre a ese lugar, porque era un lugar donde se podía llegar y se podía descansar, ¿no es cierto? Y mire que aquí el consejo es que desembarcaran y que esperaran a que ese tiempo difícil pasara. Pero, ¿sabe? No se hizo caso. En este caso, el invierno y las ganas de llegar al lugar donde se tenía que llegar hicieron que ellos salieran de un lugar seguro. Y aquí estoy hablando de que quizás a veces nosotros, en el afán de llegar, nosotros no atendemos el consejo de otros.
Hablo de nosotros los líderes. Es probable que nosotros estemos pensando que la voz de Dios solamente se escucha en nuestro oído y tenemos que atender la voz de Dios en otros. Y esos otros que van con nosotros también pueden ayudarnos a tomar decisiones trascendentales. Altamar no es el mejor lugar para lidiar con la adversidad. Mire, mi hermano, imagínese usted este cuadro, su barco en medio de la nada, con olas gigantes pegándole por todos lados, pues obviamente ese no es el mejor lugar. Era mucho más fácil quedarse por un tiempo en ese lugar llamado Buenos Puertos, pero ahora están en alta mar, corriendo peligro y en la adversidad más tremenda. Es mejor hacerlo. Hay cosas que es necesario hacerlas en tierra firme que en medio de algo desconocido. Sí, era difícil quedarse ahí porque había que darle de comer a mucha gente, porque había que esperar, porque no iban a llegar a tiempo, porque se retrasaban muchas cosas. Pero mi hermano, muchas veces Dios le dijo a Pablo qué hacer. No ir donde él quería ir y él tener que retractarse y dejar de ir a donde él quería ir. ¿Sabe? Dios siempre nos va a decir qué hacer y cómo hacer, y nosotros tenemos que atender justamente la voz de aquellos que están con nosotros. No seamos sordos. No nos hagamos los sordos. Además, a veces nosotros no es que nos hagamos los sordos, sino que no escuchamos a quienes nos están hablando a nuestro alrededor. Somos porfiados, creemos que nosotros tenemos la razón en todo. Entonces, que Dios nos ayude justamente a eso. Miremos el quinto punto. En medio de tantas ajenas y malas decisiones, el líder en la tormenta surge. Mire, hasta aquí probablemente el liderazgo que había llevado el barco hasta ese lugar no había sido el mejor. Pero en medio de esas circunstancias difíciles es cuando uno se da cuenta quién puede llegar a tomar las banderas del liderazgo, quién puede llegar a entender la razón de Dios, quién puede llegar a ser obediente a la voz de Dios. ¿Sabe? Dice, la navegación va a ser con prejuicio y mucha pérdida, les dice Pablo. Pablo les dice, miren, no nos vayamos de acá, va a ser muy complicado, va a ser muy difícil, vamos a perderlo todo, inclusive hasta nuestra propia vida la podemos perder. Pablo les dice, las voces de las personas que buscan de Dios, de las personas espirituales dentro de la iglesia, comprobado que han orado, comprobado que han buscado a Dios, deben ser tomadas en cuenta. Entonces, en el cuarto punto hay que oír la voz de la experiencia. En el quinto punto hay que oír la voz de aquellos que están en el Espíritu, que están buscando de Dios, que saben y que han percibido cuál es el mandato de Dios para ese momento en particular. A veces los expertos y los experimentados navegantes pueden tener una mayor credibilidad. Claro, hay mucha gente que se acerca a nosotros y nos dice, mire, hagan las cosas así, hagan las cosas así. Pero mi hermano, ojo que hay que discernir entre el experto y el espiritual. ¿Cuál es más importante? ¿Cuál nos conviene más oír, no es cierto? El centurión daba más crédito al piloto de la nave, al patrón de la nave, que a lo que Pablo decía. Y a veces nos pasa eso. Solemos escuchar más la voz del experto que la voz del espiritual. Y recuerden que aquí no es más experto el que más sabe de las cosas, sino el que más escucha la voz de Dios. Porque a veces lo que Dios quiere que hagamos va en contravía de la razón misma. Entonces, mi hermano, no sé cuál sea su proyecto, no sé cuál sea su meta. Yo conozco qué es lo que Dios quiere con la iglesia. Y hoy considero que es importante, más allá de escuchar al experto, que podamos escuchar la voz de Dios, que podamos escuchar lo que Dios tiene para nosotros como iglesia, cuál va a ser el norte que debemos seguir a partir de todo lo que está sucediendo. Yo creo que Dios sacudió la barca, yo creo que Dios nos tiene en medio del mar para que tomemos decisiones claras, contundentes. Probablemente en algún momento dejamos de escucharlo por el afán, por la situación en particular, pero hoy los invito, hoy los llamo a ustedes a que escuchemos la voz de Dios.
Los hombres y las mujeres espirituales que doblan sus rodillas todos los días y muchas veces al día, pues son guías que Dios ha colocado en cada una de nuestras iglesias para nuestra bendición. Y eso tenemos que aceptarlo. No podemos abandonar a los que están a nuestro alrededor pensando que ellos no tienen algo de Dios para decirnos, porque siempre van a estar al lado de nosotros. Mire, ¿sabe qué dice Pablo? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Y Pablo en ese barco era un profeta. Y yo en este barco soy un profeta. Y muy probablemente tú en el barco de tu casa tendrás que ser un profeta. Así que tenemos que levantarnos y sí, hay que escuchar a los expertos en un momento del proyecto, pero en este momento habrá que escuchar a los espirituales para saber qué podemos hacer para continuar navegando hacia el destino donde Dios nos quiere llevar. Sexto punto. Dice la palabra, y siendo incómodo el puerto para invernar. ¿Sabe? Muchos de nosotros buscamos la comodidad. ¿A quién no le gusta la comodidad? ¿A quién no le gustaría estar en una playa sentado con un coco, ¿sí? Disfrutando de... A todos nos gusta la comodidad, pero a veces nos importa más la comodidad que la seguridad. Y no siempre es más importante la comodidad que la seguridad. Yo diría que es mucho más fuerte estar seguros. Y cuando yo hablo de estar seguros, no estoy diciendo que cuando no confiemos en Dios. Sí, porque a veces en medio de la incertidumbre lo único que nos queda es confiar en Dios. Pero es que Dios nos tiene que dar la seguridad. En Él estamos seguros. A veces hemos adoptado la ley del menor esfuerzo como esa guía que establece nuestra frágil existencia, ¿no? Entonces decimos, no, pues cada día trae su afán y eso lo dice la Biblia, ¿no? Pero ese cada día trae su afán es porque cada día tengo que estar haciendo lo que corresponde, lo correcto para lograr lo que me he planteado lograr en la vida. Pero si usted es de aquellas personas que vive al día, que todo piensa que le va a llegar del cielo y le va a caer del cielo, eso es lo que Dios no quiere, porque eso es más comodidad que seguridad. Aunque implique incomodidades y sacrificio, nosotros tenemos que anteponer la seguridad a la comodidad. ¿Sí? Y hay cosas que solamente las puede dar Dios a través de la seguridad que tiene que ver con la obediencia a lo que nos pide. Si yo soy obediente, tengo que tener la seguridad de que voy a llegar al puerto que debo. Entonces, eso es muy importante. El séptimo punto, pilas con las mayorías. Mi hermano, a nosotros nos han enseñado acerca de la democracia, ¿no? Y entonces decimos, ¿cuántos votan? Y si hay 7 de 10, bueno, listo, eso se decide. Pero ojo, no siempre la mayoría tiene la razón. No siempre, entre más estén de acuerdo, más se tiene la razón. A veces se toman decisiones precipitadas, que no se han reflexionado, que son inducidas por el montón y justamente no son las que nos convienen. Nosotros tenemos que oír la voz de Dios. Mire que dice, la mayoría acordó zarpar también de ese puerto. A veces se contentan con una brisa fresca y les parece que ya tenían todo lo que deseaban. Absolutamente todo lo que deseaban. Y no, mi hermano, nosotros no nos tenemos que acomodar a las mayorías. Usted y yo somos diferentes. No somos más, pero sí somos diferentes. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Muchos pensarán de una manera, pero nosotros tendremos que pensar como Dios piensa. En el octavo punto, en este contexto, la alegría inicial de partir de allí, de ese lugar, no les duró. Dice, pero no mucho después se desató la tormenta. Y ¿sabe? Se perdió el control. ¿Sí ve? Prefirieron la comodidad que la seguridad. Y ¿sabe? Las fuerzas se acaban. Las fuerzas se arrebatan por la circunstancia. Y entonces, ¿qué había que hacer? Abandonar. ¿Sí ve? Abandonar. Dice la palabra ahí en la historia que se abandonaron hacia donde el viento los llevara.
Nos dejamos llevar, dice la palabra. Ya no se navega para donde se quiere, sino para donde el viento quiere, para donde se puede. ¿A usted no le ha pasado lo mismo en varios proyectos de su vida, que usted se esforzó, tomó decisiones quizás no las mejores y finalmente terminó haciendo cualquier cosa? Pero no exactamente yendo a donde usted había soñado, donde Dios le había dicho que tenía que llegar, sino que definitivamente se soltó a ir donde la gente fuera. Mi hermano, muchas veces nos pasa eso. Ya la brújula no importa, ya el proyecto no importa, ya la visión no importa, ya la misión perdió el peso que tenía y el navío quedó fuera de control y queda el proyecto a la deriva. Mire, mi hermano, si algo tengo claro yo es todo lo que va a pasar después de esta pandemia con nuestra iglesia, todo lo que Dios nos ha proyectado hacer, seguramente lo vamos a concluir, seguramente Dios nos va a permitir ver esas cosas que hemos soñado realizadas, porque nosotros sabemos hacia dónde vamos, nosotros sabemos la iglesia que queremos, ¿sí? Revise usted la visión y la misión de nuestra iglesia. Y si no la tiene clara, pregúntemela por interno, que yo se la voy a hacer saber, que yo se la voy a enviar, porque usted y yo vamos a tener claro, contundentemente, hacia dónde vamos. Así que cuando la sobrevivencia, noveno punto, se pone en jaque, quiere decir que la crisis en su desarrollo natural genera más crisis. Y es definitivo, claro, la crisis genera más crisis. Había vientos, había huracanes, había tempestades, imagínense, había oscuridad, había hambre, porque dice la palabra que había un viento huracanado, furiosa tempestad, no apareciendo ni el sol ni las estrellas por muchos días. Imagínense usted ese momento tan terrible, acosados por una tempestad no pequeña. Habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Imagínese usted día tras día, sin ver el sol, sin ver las estrellas, solamente nubes, lluvia, vientos, olas, con hambre terrible, mi hermano. Eso es una condición muy particular. ¿Sabe? Alguna vez estuve yo en un campamento, en un lugar por allá en los llanos orientales. Y nos fuimos cerca a un río, al río Meta. Y me acuerdo que llegamos a aquel campamento, armamos las carpas y nos llovió por 5 días seguidos. No podíamos salir de las carpas. Un aguacero impresionante durante 5 días. Nos tocó comernos todos los enlatados que llevábamos porque no había cómo hacer una fogata. 5 días lloviendo. Y digamos que no estábamos enfrentando olas ni estábamos enfrentando la muerte misma. Imagínese usted qué podíamos estar sintiendo nosotros. Era algo supremamente difícil. Mi hermano, a veces nosotros en medio de tanta circunstancia difícil, lo que Dios quiere es que nosotros empecemos a botar de nuestra barca lo que nos sirve. Lo que no sirve, dice la palabra, que aquí empezaron a botar los aparejos, empezaron a botar todo para que el barco no pesara tanto y pudieran navegar. Todas esas cosas que usted ha venido cargando durante tiempo, que lo que hacen es crearle dificultad para moverse, se convierten realmente en un estorbo. Su falta de perdón, su sentimiento de venganza, el que usted esté caminando en medio del pecado, todas esas cosas hay que reajustarlas. Justamente, perdón ahí la redundancia, es la dificultad la que nos hace ver lo que no nos sirve y lo que nos sirve. El crecimiento implica a veces restar. ¿Quieres crecer? Quita todo lo que no sirve. Y yo creo que este tamiz de esta pandemia sirvió para quitar lo que nos sirve de lo que estábamos haciendo. Dejar a un lado aquellas prácticas que no eran las correctas. Dejar de pensar y de hablar lo que no teníamos por qué hablar. Y seguramente llegarán cosas nuevas. Las matemáticas en el liderazgo no siempre compaginan con las matemáticas puras. Las matemáticas de Dios son muy distintas. ¿Qué hay? ¿Nada? Con nada comieron más de 5,000. Porque así es Dios. Entonces, ahora hablemos del punto número 10. Entonces Pablo dijo, no había sido escuchado hasta ahí Pablo. Pablo ya había dicho varias cosas, pero no había sido tenido en cuenta. Pero acá en este punto, Pablo dijo, y ahora sí, a veces la crisis nos hace voltear
a donde Dios quiere que nosotros volteemos. Dios nos hace voltear hacia su propio corazón. Antes no habíamos escuchado a Dios, habíamos escuchado otros consejos, a otras personas, pero nos faltaba escuchar a Dios. Y aquí les pasó exactamente eso. ¿Sabe qué dijo Pablo? Escúchame lo que voy a decir. Esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. O sea, él mismo estaba diciendo, soy yo el mensajero de Dios en este momento. Dios habló a mi vida, Dios habló a mi corazón y Dios dijo lo siguiente. Entonces el líder en medio de la tempestad tiene que estar equipado con un oído que esté sensible a la voz de Dios, con estrategias y metodologías que vienen directamente de Dios, pero sobre todo con una vida devocional. Pablo no dejaría de orar. Algunos dirían, no, pues ya nos tocó morirnos y ya. Pero Pablo no, Pablo sabía que Dios estaba con él. Las primeras cosas pueden fallar, porque a veces ver el tamaño de la tempestad nos atortola, nos distrae, pero seguramente cuando escuchamos la voz de Dios, eso nos mantiene a flote. Y estoy seguro que no solamente a nosotros, sino los que están con nosotros en medio de la embarcación. Eso le pasó a Pablo. Pablo escuchó la voz de Dios, sabía qué hacer y les dijo, tranquilos, tranquilos. La confianza en Dios tiene que ser absoluta, mi hermano, absoluta. En medio de cuando todo ya se siente perdido, ¿en quién más confiamos? Sino en Dios. Y es probable que usted y yo sintamos que muchas cosas se han perdido. Es probable que mucha gente hoy en el mundo sienta que todo se ha perdido. La gente de los negocios, mucha gente está desesperada con la situación. Pero ¿sabe qué dice allí en la palabra? Con todo es necesario que demos en alguna isla. Y ¿sabe? La única era encallar en una isla, pero encallar significaba o dar contra una roca o quedar en un banco de arena. La roca significaba la destrucción total del barco y muy probablemente muchos morirían. Pero la otra era encallar en la arena. Y ¿sabe? Aquí entró el auxilio divino en medio de la situación difícil. Mire, usted no tiene que ayudarle a Dios, pero sí tiene que hacer lo que le toca. Es comprender que Dios actúa a través de sus hijos, de los líderes, y que la quietud no es concebible bajo ninguna circunstancia. Mi hermano, muy probablemente usted se ha quedado quieto en medio de esta situación, en medio de esta circunstancia. Usted dejó de hacer la tarea que estaba ejerciendo en el reino. Usted entró en vacaciones frente al ministerio que Dios le dio. Pero este es el momento en que usted no se quede quieto. La situación no está fácil. Las olas pegan contra el barco. La dificultad y la tempestad se hace cada vez más fuerte y usted se tiene que mover. Usted tiene que tomar decisiones que estén justamente ajustadas al propósito de Dios. Mi hermano, ¿sabe qué empieza a hacer el líder Pablo? Pablo empieza a hacer lo que usted y yo tenemos que empezar a hacer hoy. Y es justamente preocuparnos por la gente. Eso tiene que ser algo que nos caracterice. Porque el líder en medio de la tormenta no se angustia y se desespera y pierde la cabeza. No, por el contrario, es el que más inspirado está, es el que sabe a dónde ir, es el que nunca huye, porque Dios ha ofrecido bendecirlo y bendecirme. Entonces usted tiene que tomar las palabras de Pablo, esas palabras de consuelo que dice allí en la cita. Dice, os exhorto a tener buen ánimo, no habrá ninguna pérdida de vida, tened buen ánimo, os ruego que comáis. Ni aún un cabello de ninguno de vosotros perecerá. Y dice la palabra que los 276 que iban a bordo de ese barco comieron y tuvieron mejor ánimo. Mi hermano, cuando hay un líder que sabe motivar la gente, que sabe motivarla en Dios, ¿no? Motivarla en Dios, seguramente encontrará eco. Y hoy los motivo para que en medio de esta dificultad terrible que nosotros vivimos, tengamos la fe necesaria para saber que igual Dios nos va a llevar al lugar donde nos prometió. Así que cobren ánimo, aliméntense, porque la tarea después de esto va a ser durísima.
va a ser muy fuerte. Entonces, aunque encallar puede ser trágico, probablemente encallar sea la salvación. Y para ellos fue justamente la salvación. Dice, pero el barco fue a dar en un banco de arena y encalló. Y dice que la proa quedó inmóvil. Se destruyó el barco atrás, pero todos pudieron nadar hacia la orilla. Otros se pegaron de tablas, pero ninguno de ellos, absolutamente ninguno de ellos, murió. Entonces el líder en la tormenta ayuda al pueblo a dejar de andar a la deriva. Mi hermano, nosotros tenemos que decirle a la gente, venga, 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 no ande más allá. Allá usted le espera la muerte, venga para acá. En Dios tenemos vida, en Dios tenemos respuesta, en Dios hay esperanza. Venga a este lugar, aquí tenemos una visión clara. Y dice que aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Todos llegaron sanos y salvos a tierra firme. El líder sabe que lo más valioso que debe cuidar no es la estructura, no es el mobiliario. Lo más importante aquí es la gente. La gente, mi hermano. Usted y yo tenemos que empezar a hacer un trabajo con la gente. Tenemos que llamar, tenemos que escribir, tenemos que hacer lo necesario para que la gente se sienta parte de una visión, parte de un proyecto que se llama Hogares en su Presencia. En condiciones normales, todo se iría al carajo, como dicen por ahí. Pero en las condiciones que Dios nos presentan, la visión está más vigente que nunca. Nos pueden lanzar al mar, nos pueden exponer a tempestades, pero la gracia divina nos sustenta y provee lo necesario para tener vidas en bendición y para bendición, en crecimiento espiritual, siempre en comunión de su presencia, contando con líderes como usted, contando con líderes adiestrados, contando con líderes eficaces en medio de la tormenta. Así que hoy usted y yo creemos que aunque la situación esté difícil, Dios nos va a dar la estrategia, Dios nos va a ayudar a cuidar a que ninguno de los que se ha inscrito en nuestra visión se pierda, que ninguno de los que se ha alzado la mano para ser parte de nuestra iglesia se vaya a morir en medio de la situación difícil por la que estamos viviendo. Hoy usted y yo somos parte de una iglesia que está más viva que nunca. Somos parte de una visión y de una misión que seguramente vamos a ver cumplida en el nombre del Señor Jesucristo. Así que le invito que si usted aún no se ha subido al barco porque tiene miedo, se suba con nosotros. Si usted ya está en el barco, no se preocupe, Dios no nos va a abandonar. Si nos toca por algún momento, inclusive detenernos para reflexionar y pensar acerca de lo que Dios nos dice, hagámoslo. Igual el tiempo es de Dios y en sus manos están nuestros tiempos. Mi hermano, muchas gracias por haber estado hoy y escuchar la palabra, pero sobre todo, entienda que usted y yo somos líderes en medio de la tormenta, líderes a prueba de todo, líderes valiosos en las manos del Maestro. ¿Lo cree usted? Yo lo creo. Bendigo los líderes que Dios ha puesto en mi lado, bendigo los que van a llegar, bendigo a aquellos que se van a convertir en líderes en medio de la dificultad que estamos viviendo, bendigo las decisiones que vamos a tomar en Dios a partir de este instante. Un abrazo, mis hermanos, Dios les bendiga. No olvidemos que ahora siguen los niños, así que listos los niños porque para ustedes también hay una palabra maravillosa en Dios. Un abrazo, les amo. Hola niños, muy buenos días, Dios les bendiga. Nuevamente nuestra clase dominical y bueno, hoy nos acompaña una linda y hermosa y bella niña llamada... Hola niños, ¿cómo están? Yo me llamo Eliana. Eliana. Bueno, y hoy veremos una buena noticia que el Señor quiere para cada uno de nosotros. ¿Sabían que el Señor trae buenas noticias? Pues el Señor hoy nos trae una grande noticia y Él te quiere invitar a ti y te quiere invitar a ti y a mí a un gran banquete, a una gran fiesta. ¿Sabías eso, Eliana? Sí, pero ¿por
por más que yo quiera escuchar a Dios y ese Jesús que tú me hablas, nunca he podido escucharlo. Pues ahí me surgió una pregunta, Liana, y te quiero preguntar algo. ¿Tú qué haces en la semana? ¿Cuáles son tus actividades en la semana, en el día? Pues yo estudio, me baño, organizo mis cosas, hago las tareas de la casa, veo películas. Mm, ya me voy dando cuenta. O sea, tienes muchas ocupaciones. Bueno, quiero que hagamos una cosa. Quiero que me acompañes a ver un video. ¿Me acompañas? ¿Me acompaña, niño? Vamos. Mira cómo tiene una mesa con comida. Un señor que dio una fiesta a sus amigos, un espléndido banquete preparó, después mandó criados a los siervos más amados, recordándoles la gran celebración. Hoy día quiero ver a ustedes acudir ligeros, mi sirviente la comida preparó, está la mesa puesta, disfrutemos de la fiesta y llenemos de alegría el corazón. Pero los amigos no quisieron aceptar aquella amable invitación y con excusas, con pretextos y disculpas fue explicando cada uno su razón. Tengo negocios, dijo uno de los amigos, y no puedo abandonar mi ocupación. Otro invitado cuenta que aunque mucho lo lamenta, de ir a un nuevo campo que compró. El señor al recibir esta respuesta, enfadado a sus amigos ignoró, mandó invitar a gente menos displicente que aceptaran el llamado de su amor. Salieron servidores a los últimos rincones, convidando sin ninguna distinción. Buenos y malos fueron, muchos acudieron y llenaron el palacio del señor. El Señor te está llamando a su fiesta porque quiere su alegría compartir. Él quiere estar contigo, quiere ser tu amigo. No te niegues si deseas ser feliz, que no te pase a ti como les pasó a aquellos hombres que al rey dijeron no. La dicha se perdieron porque no quisieron aceptar el llamado de su amor. La dicha se perdieron porque no quisieron. Qué bonito. ¿Te gustó, Eliana? Sí, me gustó mucho. ¿Les gustó, niños? Claro, estaba muy bonito el video. Y eso es precisamente lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, bendecirnos. Y bueno, yo quiero darles un pequeño ejemplo de lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros para bendecir nuestras vidas. Bueno, este pequeño ejemplo es, este vasito representa nuestra vida. Y estas pepitas representan cada actividad que cada uno de nosotros tenemos, nuestras ocupaciones. Ahora, cuando el Señor Jesús quiere entrar a tu vida y bendecirte, no lo puede hacer, porque hay muchas ocupaciones, obstáculos, y por eso no puede entrar. Por eso el Señor necesita que tú y que yo tengamos una vida así, lista, preparada, para que Él entre y pueda ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Ahora, el ir al cine, ir a jugar con los amigos, ver televisión, ¿está mal? No, no está mal. Pero si Él ocupa el primer lugar, nosotros podemos hacer todas esas cosas siempre y cuando Él ocupe el primer lugar y Él va a poder entrar a nuestra vida. ¿Lo ven, niños? ¿Lo ves? Sí. Él ocupa el primer lugar en nuestra vida y sí podemos hacer el resto de cosas. Pero cuando nuestra vida está así, Él no puede entrar. Entonces, eso es lo que quiere Dios con cada uno de nosotros. Que Él sea el centro de nuestra vida para que nos pueda bendecir y tú puedas conocer a Jesús, tú también lo puedas conocer y te pueda bendecir y podamos ir a esa gran fiesta que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Te gustó? Sí, me gustó mucho. Bueno, niños, entonces preparen su vida para que Jesús sea el centro de su vida y puedas disfrutar de todas las bendiciones que Él tiene para ti. Entonces te invito a que te prepares para ir a esa gran fiesta que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Niños, Dios les bendiga y espero que les haya gustado. Bendiciones, chao, Chao, niños. chao, niños.